Bienvenidos una vez más a Basket 365. Soy Denis y en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los Miami Heat porque han pasado cosas recientemente. Estamos en este momento en el que no hay demasiados movimientos y los Heat han hecho un intercambio, han hecho un fichaje y su plantilla yo creo que ya está finalizada, así que es el momento de evaluar todo lo que han hecho a lo largo de este verano, de hablar un poco de mis expectativas para este equipo de cara a temporada 2025-2026 y bueno, eso, estoy al final cubriendo todos los equipos poco a poco y llega el turno de los Miami Heat. Y bueno, por supuesto, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a like al vídeo que se agradece un montón, especialmente ahora que los vídeos obviamente tienen menos visualizaciones porque estamos en el valle máximo de baloncesto. En unos días empezará el Eurobasket, aun si ahora tenemos amistosos y eso espero que ayude un poco. Tengo que hablar de lo de Giannis, que me gustaría que se supiera algo más, pero bueno, ¿qué van a decir? Dirán cualquier tontería probablemente las ruedas de prensa, pero fue raro. La verdad es que fue bastante raro. Pero bueno, eso, like, suscribiros y todas esas cosas. Y vamos a hablar sobre el verano de los Miami Heat. Empezamos por el draft, donde únicamente tenían una elección, el pick 20 de la primera ronda de draft, que habían conseguido como parte del intercambio de Jimmy Butler. Su propio pick le pertenecía a Oklahoma por el intercambio anterior. Pero con esa elección número 20 tuvieron, en mi opinión personal, mucha suerte y acabó cayendo Jakucionis. Rocas Yacuccioni, se me acaba de ir el nombre. Rocas, ¿verdad? Se me acaba de ir el nombre completamente, sí, estoy casi seguro que es Rocas. Pero bueno, consiguieron a Yacuccioni, es un jugador que para mí es talento de lotería, con sus más y sus menos, sus carencias defensivas, pero tamaño, en mi opinión, mucha posibilidad de convertirse en un buen tirador, un jugador con capacidad de creación, con problemas serios de pérdidas, y un jugador proyecto muy interesante para los Heat. Y sí, sé que su Summer League empezó fatal, pero bueno, lo que digo siempre, la Summer League hay que tomarla con pinzas, no hay que darle tanta importancia. Yo me quedo más con lo bueno que con lo malo, y que un jugador en su primer año en Summer League lo haga mal no me preocupa demasiado, y es cierto que acabó un poco mejor de lo que empezó. En general creo que Jakucionis es un muy buen pick en el pick número 20, un jugador con posibilidades de llegar a convertirse en un jugador realmente interesante y un muy buen valor. Y eso es lo único que consiguieron en el draft, que no está nada mal en mi opinión. Y tras eso llegamos a la agencia libre, donde estuvieron muy activos. De hecho es un equipo que ha hecho 3 intercambios. Yo creo que aparte de Houston, no sé si son el equipo que más intercambios ha hecho, porque hicieron, para empezar, intercambios menores desde luego, pero hicieron un sing and trade de Duncan Robinson a los Pistons a cambio de Simone Fontecchio. Esto es un intercambio al final. No hubo movimiento de picks, no hubo nada más que básicamente los Heat haciendo un favor a los Detroit Pistons y facilitando un single trade con lo que los Pistons podían adquirir a Duncan Robinson, si no, teniendo en cuenta que utilizaban su mid-level, en Caris LeVert no tenían otras opciones. Y a cambio Miami obteniendo a Simone Fontecchio, que de verdad me parece un jugador sólido, que el año pasado estuvo completamente olvidado en Detroit y que creo que posiblemente este año Miami recuperará algo de valor. Es un jugador de ala con mucha capacidad de tiro, que cobra 8,3 millones este año y que creo que va a contribuir a los Heat. Además es un equipo que no va tan sobrado de tiro, tiene 2 tiradores de élite en Tyler Herro y Norman Powell, pero Fontecchio creo que les va a ayudar y eso, en vez de perder a Duncan Robinson a cambio de nada, conseguir a Simone Fontecchio y una excepción de intercambio por la diferencia, que será de, supongo que casi 10 millones de dólares o unos 10 millones, está bien. Es un muy buen movimiento por parte de los Heat, que además es evidente que no quieren pagar el impuesto de lujo, se confirmó, ¿no?, con movimientos posteriores, y si no querían pagar el impuesto de lujo, Duncan Robinson no entraba en sus planes. Aparte de eso, hicieron para mí uno de los mejores movimientos del verano, que fue el movimiento a 3 bandas en el que se quedaron con Norman Powell. Conseguir a Norman Powell a cambio de básicamente nada es espectacular. Los Miami Heat aquí adquirieron bastante salario que por suerte pueden compensar con la rebaja salarial que supone cambiar a Duncan Robinson por Simone Fontecchio, ¿no? Pero básicamente Miami envió a Kevin Love y Kyle Anderson a los Utah Jazz y ya está, es lo único que pagaron, porque la segunda ronda que consiguió Utah la pagaron los Clippers, y con eso John Collins se fue a los Clippers y Norman Powell a Miami. El motivo por el que hicieron esto los Clippers es porque no querían pagar a Norman Powell a largo plazo. Este es su último año de contrato, puede firmar una extensión, tiene 32 años y viene de su mejor temporada y querrá su dinero, y como el equipo que lo ha tenido en los últimos años es más difícil lidiar con eso y negárselo, ¿no? Ahora Miami entiendo que le da mucho más igual y es un alquiler por un año y luego se verá. Es cierto que puede extender, podrían sorprendernos, podrían no hacerlo, pero Miami adquiere al mejor jugador de estos 4, al peor defensor o segundo peor defensor de esos 4, es verdad, pero es un perfil completamente diferente, pero un lanzallamas a nivel ofensivo, un jugador muy interesante, muy
muy potente a nivel de volumen de tiro, que tuvo un muy buen año con los Clippers. Alguien que junto con Tyler Herro a nivel defensivo puede ser catastrófico, pero a nivel ofensivo muy interesante también. Y que tengo mucha intriga de ver cómo balancea, ¿no? Erik Spoelstra, un grandísimo entrenador, un muy buen entrenador defensivo además, que por suerte sí que mantiene una de sus mejores herramientas defensivas, que es Davion Mitchell. Davion Mitchell fue una renovación de los Miami Heat en este verano, era agente libre restringido, fue un descubrimiento para Miami, llegó en febrero como parte de, bueno, en un intercambio en el que básicamente los Heat se deshicieron del salario de PJ Tucker enviándolo a Toronto y adquirieron a Davion Mitchell. Creo que, no recuerdo lo que pagaron por él, una segunda ronda o dos, le salió muy barato. Y Mitchell venía de un año flojo en Toronto y la verdad es que encontró su hogar en Miami. Cómo no, a los Heat se le dan muy bien este tipo de jugadores, ¿no? Muy intensos a nivel defensivo, trabajadores, pero que tienen sus limitaciones en ataque. Y Davion Mitchell tuvo en esos últimos meses de la temporada e incluso la primera ronda de playoffs el mejor momento de su carrera como profesional, porque bueno, recordemos que en Baylor fue campeón universitario, junto con Jared Butler eran una dupla muy potente. Pero eso, Davion Mitchell tuvo un muy buen cierre del año y firmó un contrato de 2 años, $24 millones, o sea, un promedio de 12 millones por año. Es un muy buen defensor, es pequeño, es una limitación evidente que a veces le va a perjudicar, obviamente, pero es un muy buen defensor que tuvo su mejor periodo ofensivo, ¿no? Con estos Miami Heat, y que tengo mucha intriga de ver cómo funciona el año que viene. Para mí tiene que ser titular indiscutible para cubrirle el culo a Tyler Herro o Norman Powell. Desde luego, si empiezan con Herro, Powell y Davion Mitchell, el equipo va a ser pequeño y va a haber demasiada responsabilidad en el perímetro para Mitchell, pero sea como sea, creo que este jugador les ha salido muy bien, es un jugador muy hit y la verdad es que confío en que el año que viene tenga un muy buen rendimiento, probablemente un pequeño declive ofensivo porque lo hizo demasiado bien en el final de temporada, pero aún así Mitchell es un muy buen fichaje o una muy buena renovación de los Miami Heat. Y tras eso llegamos para mí al declive, que es este movimiento de estos últimos días. A mí esto no me gustó nada, entiendo el motivo, ahora lo hablaremos, pero los Miami Heat básicamente pagaron para deshacerse de Haywood Highsmith enviándolo a los Brooklyn Nets. Esto se hace única y exclusivamente por motivos económicos, para ahorrarle dinero a Mickey Harrison, el propietario de los Miami Heat, que es el dueño de Carnival Cruise, una de las dos empresas de cruceros más grandes del mundo, y un tío con mucho dinero. Pero sí, este es el motivo. ¿Por qué ha pasado esto? Para empezar, me hubiera gustado haber analizado esto cuando ocurrió, tal vez en el canal secundario, pero ayer tenía un día, bueno, tenía la agenda completa, no iba a poder hacerlo, así que ya puestos, pues lo emparejamos todo aquí, ¿no? Haywood Highsmith es un buen jugador, un muy buen jugador en mi opinión a nivel defensivo, que está lesionado ahora mismo, creo que tuvo un problema en la muñeca, pero es una lesión de semanas, creo que va a estar para pretemporada, y que está en su último año de contrato y cobra $5,6 millones, que es una ganga en economía NBA en 2025. Highsmith funcionaba en Miami, era un jugador muy útil para ellos y es una pérdida para Erik Spoelstra. Esto lo han hecho única y exclusivamente para salirse del impuesto de lujo. Los Miami Heat antes de este movimiento tenían 14 jugadores en plantilla, que es el mínimo, y estaban ligeramente sobre el impuesto de lujo. Tras mover a Haywood Highsmith se quedan por debajo y de hecho han hecho un fichaje por la mínima del veterano y aún así están unos $1,9 millones por debajo del lujo. O sea, han hecho esto para ahorrar porque no querían estar dentro del impuesto de lujo. Que lo entiendo, porque al final hay un punto en el que, obviamente, cuando estás sobre el impuesto de lujo, puedes acumular de cara al repeater tax. El inicio del impuesto de lujo no es tan duro, los primeros tramos son muy flojos, la verdad, pero bueno, es menos dinero ingresado y no se recibe parte del reparto, ¿no? entre los equipos que están por debajo del lujo. Pero los Miami Heat iban a empezar la temporada un par de millones por encima. Tenían muchísimas opciones de acabar saliéndose durante el año y acabar saliéndose en febrero. Y es más, Highsmith, como decía en Twitter en su momento, en mi opinión es un defensor de élite. Esto es subjetivo y personal, pero creo que están obviamente los defensores de ala top, los Herbert Jones, Jaden McDaniels, Ojo Anunoby, Amen Thompson, Ausar Thompson, pero el siguiente grupo para mí ya puede incluir a Highsmith. Creo que es probablemente un defensor, Toumani Camara está por encima también, pero creo que es posible que sea como entre los defensores de ala un defensor del top 10 al 15. Es un jugador limitado en ataque, que ha mejorado poco a poco sus triples, pero que tampoco aporta tanto en ese aspecto, pero al final de verdad es un defensor de impacto, y un defensor de impacto en su último año de contrato que cobra 5,6 millones es útil para cualquier equipo. Y es más, estoy convencido de que los Nets lo acaban manteniendo a largo plazo porque les interesa, porque es un buen jugador, o probablemente en febrero lo acaban moviendo y se llevan algunas segundas rondas, porque como refuerzo para playoffs, Highsmith es muy útil. Y creo que los Heat, los propios Miami Heat, podrían, si querían salirse de un salario durante la temporada, mover a Haywood Highsmith a un equipo de playoffs del oeste y llevarse un par de segundas rondas. Hay excepciones de intercambio de mid-levels de sobra para coger un salario así, y yo creo que aquí han cometido un error.
Pero bueno, han movido a Highsmith pagando una segunda ronda de 2032. A cambio se dice que recibieron una segunda ronda, pero es mentira. La segunda ronda que recibieron es de 2026, de la próxima temporada, y está protegida al top 31 al 55. La única posibilidad es que sea de algún equipo como... No lo sé, porque todavía no he leído, no he encontrado de quién es esa segunda ronda. A lo mejor es de los Thunder o Nuggets o algo así, y sí que de verdad consiguen el pick 56, 7, 8, pero vamos, que es un retorno de mierda o más bien nada. O sea, que han pagado un pick de segunda ronda futuro y a un buen jugador que va a valer segundas rondas esta misma temporada por ahorrar dinero. A mí esto no me gustó nada, pero bueno, es decisión obviamente de Mickey Harrison. Estoy seguro que esto no fue cosa de Pat Riley, esto viene de arriba, es un tema puramente económico. Y tras eso han fichado a Drew Smith. El fichaje de Drew Smith es curioso porque yo nunca he visto un equipo que esté tan enamorado de un jugador como los Miami Heat de Drew Smith. Y me alegro por él, bien por él, de verdad. Es increíble que haya conseguido, pese a todo lo que ha pasado a lo largo de su carrera, este contrato. Drew Smith ha firmado un contrato de 3 años, 7,9 millones, obviamente es por la mínima 3 años. Tiene el primer año garantizado, los 2 siguientes muy poco garantizados. Pero Smith es un tío que ha estado años en contrato dual en los Heat, que ya en el pasado han intentado firmar con contratos regulares y tuvieron que acabar cortando porque, primero, se rompió el ligamento cruzado en aquel accidente terrible. No me acuerdo dónde estaba, puede que fuera en Toronto o algo así, pero en un partido donde faltaba un tablón del parquet en el banquillo y se le coló el pie por ahí. Eso fue terrible. No me acuerdo dónde fue y se rompió el cruzado así. Y tras eso, cuando se había rehabilitado en pretemporada del año pasado, se rompió el tendón de Aquiles. O sea, este tío es un chaval joven que se ha roto el cruzado y el tendón de Aquiles, y Miami ha aguantado, se ha mantenido, no lo ha soltado y ahora le han ofrecido su contrato. Y tengo mucha intriga por ver qué tal lo hace. Creo que obviamente va a llegar mermado físicamente después de sufrir lo que ha sufrido a una temprana edad, ¿no? Pero bueno, los Heat de verdad lo aprecian y lo recuperan y lo van a mantener por la mínima. Insisto, están ahora mismo 1,9 millones de dólares por debajo del impuesto de lujo. Podrían perfectamente aguantar a Highsmith o algún otro de esos jugadores más o menos prescindibles y moverlo en febrero, ahorrarse 3 millones y ya está. Pero bueno, han optado por soltar a Highsmith así, y con esto la plantilla se completa con Drew Smith. Aparte de esto, a los Heat le quedan unas cuantas extensiones por negociar si es que quieren hacerlo. La primera y más importante es la de Tyler Herro. A Herro le queda aún 2 años de contrato, por lo que no es imperativo que negocien este año, pero entiendo que el entorno de Herro estará pidiendo sus 3 años 150 millones porque Tyler Herro acaba de ser All-Star. Espero que Miami no se lo conceda, pero tengo mucha intriga por ver si llega a un término medio o no. Tyler Herro viene de una muy buena temporada, tampoco es un jugador al que le quieras pagar 50 millones por año, a menos que quiera seguir siendo un equipo compitiendo por estar entre la 7ª y la 9ª posición cada temporada. Luego está Nikola Jovic. Nikola Jovic acaba de finalizar su 3ª temporada en la NBA, por lo que puede firmar su extensión de contrato de novato, y tengo mucha intriga de ver qué pasa aquí. Yo creo que vamos a esperar a ver qué pasa en el Eurobasket, donde Jovic creo que va a ser bastante relevante para Serbia, y en función de eso supongo que se sentará el entorno de Nikola Jovic con los Miami Heat. Yo creo que deberían intentar llegar a un acuerdo. Creo que Jovic es bueno y ha estado infravalorado y ha tenido lesiones que le han perjudicado, pero me parece que aquí hay un valor potente, y es un jugador que está en su 3ª temporada, promedió 25 minutos de juego, casi 11 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, con unos buenos porcentajes de tiro, siendo un jugador capaz de jugar de ala pivot, a veces de pivot, a veces hasta de alero. Con Serbia va a jugar de alero, parece, en este Eurobasket, y de verdad creo que es un jugador versátil con talento al que deberían intentar atar, y que bueno, si no llega a un acuerdo este año será agente libre restringido dentro de una temporada. Y aparte de eso hay un par de jugadores más que no creo que vayan a llegar a un acuerdo, pero Andrew Wiggins técnicamente podría firmar una extensión. A Wiggins le queda este año y una opción del jugador la próxima temporada. Sus números en Miami fueron potentes: 32 minutos de juego, 19 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, con un 46% en tiros de campo y 36% en triples. Es un buen defensor de ala, tiene 30 años y todavía es un buen jugador, pero no creo que tengan ningún tipo de prisa por extenderlo, aparte de que parece que Miami está intentando tal vez buscar una ruta de margen salarial de cara a dentro de un año o dos, porque Wiggins les estorba un poco, pero es un buen jugador y a lo mejor se sientan a negociar. Y luego está el caso de Norman Powell, que como decía, no creo que vayan a llegar a un acuerdo. Powell fue intercambiado porque los Clippers no querían pagarle, y creo que Miami tampoco quiere pagarle. Simplemente estarán menos incómodos con no pagarle porque es un tío nuevo en el equipo. Pero habrá que ver qué pasa con Powell, que finaliza contrato esta temporada y que viene un año tremendo. Y si juega muy bien, a lo mejor hasta durante el año llega a un acuerdo con los Heat. Estará por ver, aunque es cierto que la dupla Powell-Tyler Herro puede ser un poco rara. Y vamos a acabar hablando un poco del estado actual de la plantilla, de cómo los veo y mis expectativas para los Heat, antes de responder un comentario. De entrada, yo creo que el quinteto titular de los Heat será Davion Mitchell, Tyler Herro, Andrew Wiggins, Bam Adebayo y Kelly Ware. Si quieren meter a Norman Powell en el quinteto titular, tendrán que mover a la segunda unidad a Ware, pero entonces el equipo en defensa
tiene dos puntos tan débiles con Hero y Powell que aún si Wiggins, Adebayo y Davion Mitchell son buenos defensores, no sé cómo lo harán, dependerá de Spoelstra. Tal vez opten por eso, pero creo que también es interesante que le den minutos de desarrollo en el quinteto titular a Ware porque es un jugador joven con más proyección, en mi opinión. Y aparte de eso, en la segunda unidad tienen a Tyler Hero, a Terry Rozier, que sigue con temas legales. Hubo un momento que parecía que se había quedado ya libre de cargos de esa investigación por posible fraude, ¿no? Y relacionado con el juego. Pero parece ser que la investigación sigue en curso, o sea que pinta mal la cosa. Y aparte de Rozier tienen a Norman Powell, como decía antes, Jaime Jaquez, que tras un muy buen año de novato tuvo un segundo año muy de declive, pero a ver qué tal esta tercera temporada. Tiene a Simone Fontecchio, que llegó en ese intercambio de Duncan Robinson, a Nikola Jovic, que para mí es más un ala pivot que un pivot, pero en este equipo solo hay dos pivots, son Van Adebayo y Khalil Ware, por lo que tal vez tenga que ver en minutos Jovic o Kesat Johnson o no sé, no hay muchas más opciones. Y luego tiene a Gasparas Yakutionis, del que no espero gran cosa en su primer año, pero creo que a largo plazo puede ser un jugador interesante, teniendo en cuenta que lo de Rozier no tiene muy buena pinta, a lo mejor acaba teniendo minutos ya esta temporada. Está Drew Smith, que es un combo guard, a lo mejor también acaba jugando de base suplente, desde luego a Spoelstra le encanta, parece. Está Pelle Larsson y tiene a Kesat Johnson, dos jugadores que el año pasado fueron buenas adquisiciones. Pelle Larsson fue un pick de segunda ronda que jugará este año con Suecia, a ver qué tal le va. Porque va a tener muchas responsabilidades, va a ser el número uno del equipo. Y Kesat Johnson es un ala pivot muy atlético, muy fuerte, muy físico, que fue un jugador no seleccionado en el draft, que a mí me pareció un pick de segunda ronda interesante y que tengo intriga por ver si es capaz de aportar algo este año. Y este es el equipo. Esto es un equipo bastante profundo, al final, entre jugadores jóvenes en ascenso y jugadores útiles. Creo que hay 5, 6, 7, 8 jugadores de los que me fío bastante, incluyendo el quinteto titular y Norman Powell, Fontecchio y Nikola Jovic. Luego está por ver Jaime este año, yo creo que también podemos contarlo. Y tras eso Drew Smith, Pelle Larsson, pues ya se verá. Pero este es un equipo profundo con, para mí, el que sigue siendo el mejor entrenador de la NBA en Erik Spoelstra. Y un equipo que está en formato ahorro, es evidente, no espero que sean muy agresivos esta temporada, creo que quieren capear un poco el temporal, que se acabe el contrato de Terry Rozier, tal vez que se acabe el contrato de Norman Powell y ver cómo se encuentran en la agencia libre 2026, por lo que no espero un año tampoco súper potente por parte de los Heat. Aún así, creo que Miami Heat van a ser mejores que los de la temporada pasada. No tienen a Jimmy Butler, pero al mismo tiempo no tienen a Jimmy Butler, lo cual quiere decir su techo es bajísimo, en mi opinión. No creo que este equipo tenga capacidad de superar, en el mejor de los casos, la segunda ronda de playoffs, y me sorprendería mucho que superen la primera, pero al mismo tiempo no tienen el torbellino, ¿no?, que fue Jimmy Butler durante la temporada pasada, que realmente causó muchos problemas al equipo y mucha inestabilidad. Andrew Wiggins es un buen jugador, aunque no está a la altura. Gasparas Yakutionis, bueno, es un ciclo nuevo con un muy buen defensor en Van Adebayo, un jugador para mí muy infravalorado, un jugador con potencial en Khalil Ware, buen defensor de perímetro en Davion Mitchell, Tyler Hero, que es un buen anotador, Norman Powell. Hay talento en estos Miami Heat, talento para en el este pelear por entrar en playoffs directamente. Tampoco creo que vaya para pelear por mucho más, por lo que creo que el objetivo de los Miami Heat, o al menos el objetivo de campeonato de los Miami Heat, aunque Pat Riley diga lo contrario, no es 2026. Pero bueno, creo que va a ser un equipo que dé guerra y que gane pues más de 40 partidos, no más de 45. Creo que se moverán entre los 41 y 44 partidos, algo en esa línea. Pero bueno, ya son más victorias que la temporada pasada y son suficientes para entrar en playoffs en el este probablemente. Y nada, ya está, con esto hemos acabado por hoy. Simplemente quería aprovechar el mal movimiento, en mi opinión, de hecho muy mal movimiento en mi opinión, de Haywood Highsmith para hablar de los Miami Heat, y vamos a darle las gracias a todos esos miembros del canal. Muchísimas gracias a todos por vuestro apoyo, se agradece muchísimo, y voy a responder una preguntilla y acabamos. Y esta pregunta es de Álvaro Salmerón, sí, Álvaro Salmerón 05, que lo que dice es: ¿qué opinas de las 20.000 plataformas que ahora van a echar partidos en NBA, que sea Amazon, Peacock, y que se supone que habrá más partidos a prime time en Europa? Lo de los partidos en prime time en Europa estará por ver, no lo sé, sería genial. También he visto que ahora hay partidos que van a empezar a las 5 en vez de a las 4 y media de la mañana, lo cual es, bueno, al menos los pillo desayunando, ¿no?, si voy a trabajar ese día. Pero yo necesito más claridad, hasta que sepa más no tengo una opinión clara. Yo quiero confiar en que el League Pass siga funcionando y me dejen tranquilo, no quiero tener que meterme en 5 plataformas diferentes para ver NBA, por favor. Eso es un problema de los estadounidenses, por favor, que nos dejen tranquilos a los que estamos fuera de Estados Unidos. Pero sí, a mí lo de tener que estar adscrito a millones de plataformas para poder disfrutar de un deporte no me gusta nada. Así que vamos a confiar en que el League Pass siga bien y ya está. Y nada, ya está. Esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día. Adiós.